Mi mensaje cuando Jesús está en la casa. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Se oyó que Jesús estaba en un lugar, que Jesús estaba en una casa. Hoy se oye que Jesús está en muchos templos. La iglesia católica dice: yo lo tengo allí, en un madero. Algunos cristianos dicen: yo lo tengo en este libro que escribí de él. Todo el mundo proclama que Jesús está en su casa, en su ministerio. Pero hay una característica que la Biblia nos da cuando Jesús está en un hogar, cuando Jesús está en una vida, cuando Jesús está en un templo. Y dice: e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces, una de las características de cuando Jesús está en una vida, tú eres atractivo. Cuando Jesús no está en una vida, tenemos que hacer muchas cosas para ser atractivos. Cuando Jesús no está en un templo, en un ministerio, hay que hacer muchas cosas para que la gente quiera venir a la iglesia. Pero cuando Jesús está en la vida de una iglesia, cuando Jesús está en un pastor, no hay que inventar nada, porque Él es suficientemente atractivo. Las luces podemos tenerlas, pero no son necesarias. Podemos tener el teatro, pero no es necesario. Lo que atrae a la gente se llama Jesús. Pero cuando Jesús no está en un templo, cuando Jesús no está en un pastor, cuando Jesús no está en un hogar, hay que manipular, hay que obligar y hay que hacer muchas cosas para que la gente venga. Jesús no hacía nada de estas cosas y la gente se agolpaba para oír la palabra. Pensamos, bueno, la gente que se agolpaba ahí debe haber sido una clase de gente elitesca, la gente más santa, la mejor gente. Pero el Evangelio según San Lucas nos da una idea de la gente que se agolpaba para oír a Jesús. Porque en Lucas 15, miren lo que dice. Miren la visión que tenía Lucas de la gente que se acercaba para oír a Jesús. Porque en el capítulo 15, verso 1 dice: y se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Hoy, los publicanos, los pecadores, el mundo no quiere oír a los predicadores. Por lo cual tienen que hacer todo tipo de show y de espectáculos para que vengan a la iglesia y ser atractivos. Pero a Jesús es interesante que los pecadores y publicanos gustaban del mensaje de Jesús, pero los religiosos no. Los religiosos no gustaban del mensaje de Jesús, pero los publicanos y pecadores gustaban del mensaje de Jesús. Y dice: y les predicaba la palabra. El problema que tenemos hoy en día es el mensaje que se está predicando desde los púlpitos. Jesús les predicaba un mensaje que los pecadores querían oír, que los llamaba a ellos a la reflexión, que les llegaba a lo profundo del corazón. Hoy los pecadores no quieren oír a los predicadores occidentales y modernos, por lo cual se predican entre ellos mismos. Jesús les predicaba la palabra. El mensaje de Jesús hoy en día ha sido distorsionado. Jesús vino predicando reino. Hoy la gente está predicando las añadiduras del reino. Y aunque son añadiduras del reino, no es reino. Y por predicarle a la iglesia tanta añadidura del reino, la iglesia se fue tras las añadiduras. Y por irse tras las añadiduras perdió el reino. Cuando perdió el reino, perdió influencia, perdió poder y perdió autoridad. El diablo entonces rugió en las televisoras y la iglesia salió de las televisoras. Es el cajón del diablo. El diablo rugió entonces en nuestras calles, la iglesia salió de las calles. El diablo rugió en las playas y la iglesia se llenó de puro pecado en las playas. El territorio que el diablo tiene se lo dio la iglesia. Él mismo descaradamente se lo dijo a Jesús en su cara cuando lo tentó. Lo puso en un monte y le dijo: todas estas naciones te las doy porque a mí me fue dada. ¿Y quién se la dio? El primer Adán. ¿Y que vino Jesús como segundo Adán a recuperar lo que primero perdió? ¿Y a quién se lo dio? A la iglesia. La iglesia ha perdido territorio.
Porque ha perdido influencia con la oración. Porque la oración es el lugar donde territorio nos es dado o territorio nos es quitado. Así que les predicaba el mensaje. El mensaje de Jesús no fue añadiduras. El mensaje de Jesús no fue sanidad, aunque sanó a muchos. El mensaje de Jesús no fue prosperidad, aunque alimentó a 5,000. El mensaje de Jesús no fue liberación, aunque liberó a muchos. El mensaje de Jesús fue reino. ¿Y qué es reino, pastor? Reino no es religión. Jesús vino diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. El que tiene reino acerca a Jesús a la gente. El reino es acercar a Dios a la gente. Hoy queremos que en nuestros templos la gente venga. No, el que tiene reino va a la gente. Acerca a Jesús a la gente. Acerca Dios a la gente. Pero tenemos un mensaje que ha hecho que la iglesia sea egoísta. Solamente por eso es que para hacerlo atractivo el mensaje, porque no tengo a Jesús, tengo que predicar añadidura, que es lo que la gente quiere. Prosperidad. Eso es lo que la gente quiere. Tengo que predicar todas estas cosas que son añadiduras. Yo no digo que son malas, son parte del reino, pero no es reino. El que tiene reino tiene las añadiduras. Es más, no las busca, las siguen y le persiguen. Porque estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Pero la iglesia se fue tras las añadiduras. Perdió influencia, perdió reino, perdió por el mensaje que se les predica. Necesitamos recuperar el mensaje de Jesús. Porque el mensaje de Jesús atrae las multitudes. El mensaje de Jesús sana. El mensaje de Jesús liberta. Porque cuando llega el reino, el diablo se va. Se tiene que ir. La iglesia hoy es egoísta. Llegan y: pastor, vengo por mi bendición, bendíceme, dame. Una cantidad de creyentes consumidores y no dadores. Es una sociedad occidentalizada absolutamente, por un evangelio occidental que perdió reino. Por lo cual se predica un mensaje que hace a la iglesia egoísta. Pastor, yo vengo por mi bendición, yo vengo por lo mío, yo vengo a recibir lo mío. Eso está bien. Pastor, usted me bendicen sus mensajes, me dicen en la iglesia, y cuando le pregunto: ay, ¿qué hace para Dios? No, nada. Pablo tiene un encuentro con Jesús. No hizo una confesión como hoy hacemos, pero tiene un encuentro con Jesús. Cae del caballo y se levanta y dice: ¿qué quieres que yo haga, Señor? En un momento él entendió que tener a Jesús es dar. Hoy la iglesia no entiende eso y cree que Jesús es para que le dé cosas a ellos. Nuestras oraciones están llenas de egoísmos. Nos arrodillamos delante de Dios: dame esto, dame aquello. ¿Tú te imaginas a Pablo cuando vio a Jesús ahí, a Dios ahí? Ay, voy a aprovechar. Señor, dame una mujer, que no tengo mujer y la quiero con bastantes atributos. Señor, dame la casa. Señor, dame el carro. No, Pablo se levanta y dice: ¿qué quieres que yo te haga? ¿Qué quieres que yo te sirva? ¿Qué quieres que yo dé? Pablo entendió que él tenía destino y propósito. Pablo entendió que cuando tuvo un encuentro con Jesús, que había algo en él que había que darlo a Dios. Hay algo en ti que Dios puso. No importa que estés en la última silla, no importa que te creas el más pecador, no importa que te creas el más débil. Hay algo en ti que Dios puso que requiere tu presencia en este tiempo, porque Dios puso algo en ti para darlo a otro. Pablo lo entendió. Jesús con 12 años en el templo, 12 añitos, le dice a sus padres y a la sociedad: ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Un niño de 12 años entendía que había negocios del padre, entendía que él tenía un destino y un futuro, un propósito para Dios, algo que darle para Dios. Hay creyentes en una iglesia con 30 años y todavía no saben cuáles son los negocios de su padre.
Todavía no saben que nacieron para cumplir algo para Dios. Que hay un tesoro en ellos que Dios puso que debe ser dado a otros. Os he puesto, dice Jesús en Juan 15, para que llevéis mucho fruto. Mucho fruto. El fruto no es para que el árbol se lo coma. El fruto es para servirlo a otro. Dios puso algo en ti que otro necesita. Dios puso algo en ti, un tesoro para ser dado a otro. Pero venimos a Jesús. Dame. Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Eso es salvación. Eso es tener a Jesús. Jesús les predicaba un mensaje así. Un mensaje que despertaba en ellos un interés por la palabra, un interés por el reino, un interés por Dios. Jesús acercaba el reino de Dios a ellos. Porque eso es reino, acercar a Jesús a la necesidad de la gente. Hoy queremos que la gente venga a nuestro reino. Que vengan ellos acá al templo. Vamos a seguir. Y entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Interesante que habían 4 personas que entendieron que Jesús estaba en casa. Conocían a alguien que tenía una enfermedad, era un paralítico, no podía en su propia fuerza ir a Jesús. Y dijeron, yo no voy a ir por mi milagro, yo voy a ir para llevar a otro, para que otro reciba su milagro. 4 entendieron que nacieron con un propósito de darle a otro. Y no fueron por su milagro, fueron por el milagro de otro. Jesús dijo, dad y se os dará. Quiere decir que cuando tú recibes algo del reino es porque antes diste algo. El reino te va a dar algo cuando antes tú des algo. Cuando estos 4 se estaban llevando al paralítico, ellos estaban trayendo a alguien, acercando a alguien a Jesús para que recibiera su milagro. Pero allí también estaba el milagro de ellos. Vinieron 4 trayendo al paralítico que ya era cargado. Hay un país llamado Panamá que está postrado. No tiene piernas para ir por sus propios medios a Jesús, para venir a este templo, para venir al hombre de Dios. Necesita 4 que lo carguen y lo lleven hasta donde está el hombre de Dios. No es trabajo de apóstol Naúl Rosario solamente, no es trabajo de liderazgo, es trabajo de 4 que Dios levante. Con 4 podemos cargar un país. Que lo carguemos en los lomos y le digamos, tú no puedes, yo sí puedo. No, pastor, pero es que el país está en brujería, es que el país está mal, pero tú no, contigo es suficiente. Porque esa es la excusa que ponemos los cristianos para encerrarnos en un templo. La iglesia fue arrinconada, Satanás rugió porque perdió reino aquí y allá hasta que quedó encerrada. El arca del pacto estaba encerrada en un arca. Y ahora hemos encerrado la gloria de Dios en un templo. Vinieron trayendo a uno. Yo creo que esta iglesia puede cargar, aquí hay más de 4, para cargar este país. ¿Sabe qué es poderoso? Lo que viene. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba. O sea, ellos trataron de llevar al paralítico y se consiguieron que la casa estaba llena, se consiguieron con impedimentos para el milagro, se consiguieron hasta con impedimentos de la misma gente que quería ir a Jesús para acercarse a Jesús. Ellos no se detuvieron. Ay, esta gente, en vez de darle prioridad a los paralíticos, en vez de darle prioridad a los lisiados como en los estacionamientos, ¿qué prioridad para ellos? Qué desordenados son. Ellos no se detuvieron a criticar, no tenían tiempo para eso. Ellos estaban peleando por el milagro de su compañero. Eso se llama amor. Cuando tenemos amor por un país, cuando tenemos amor por un familiar, lo podemos cargar con nuestras oraciones, lo podemos cargar con nuestros testimonios, lo podemos cargar en nuestros hombros. ¿Tienes algún hijo
que no ha recibido a Jesús, tienes algún esposo, algún familiar que está como este, lisiado y no puede porque no ve, no puede porque no tiene pierna, tú puedes. Tú puedes cargarlo en tus oraciones, tú puedes cargarlo en tu fe. Y ese familiar mañana va a estar sirviendo a Dios, va a estar delante de Jesús porque lo cargaste en la fe. No podían entrar. Entonces, ¿qué hicieron? Descubrieron el techo. Vamos a abrir un hueco en el techo y vamos a bajarlo con unas sogas y vamos a ponerlo. ¡Qué fe! ¡Qué gente que no se dan por vencidas! Nosotros en Venezuela tratado de cargar al país para llevarlo a Jesús y nos hemos conseguido con muchos obstáculos, nos hemos conseguido con brujos, nos hemos conseguido con oposición. Oh, sí, eso puede pasar, pero tenemos que seguir intentándolo y abrir un hueco en el cielo hasta que descienda el milagro delante de Jesús. Lo tratamos de hacer ahorita, no funcionó, pero entonces vamos a hacer un hueco en el cielo con nuestras oraciones. Vamos a hacer un hueco en el cielo con nuestra fe y vamos a seguir empujando hasta que algo tenga que pasar. Pero el que tiene amor no se rinde al primer obstáculo. El que tiene amor no se rinde ante la primera dificultad. Hubo dificultad a su fe, hubo dificultad a su esfuerzo. Y aparentemente no se podía, pero no se dejaron. Iglesia, no nos dejemos. Tendremos dificultades con tu hijo, tendrás dificultades con tu milagro, tendrás dificultades con tu esposo que no haya recibido a Jesús, pero no te rindas, no rindas tu fe. Sigue empujando, sigue creyendo, porque algo va a pasar. Hicieron ese hueco y trajeron el paralítico. Pero el verso 5 dice: al ver Jesús la fe de ¿quién? De ellos, no del paralítico. Jesús vio fue la fe de ellos. Jesús no vio el paralítico, Jesús no vio la soga, Jesús no vio el hueco en el techo. Jesús vio la fe de ellos. Hay una fe que tú puedes ejercer en favor de otro. La Biblia nos da y nos dice que sí. No, me han dicho algunos predicadores que están predicando esto desde el púlpito. No, es que el país no cree y por eso, para desalentar la fe de la iglesia. Y esos son mensajes de demonios. No, yo puedo cargar al país con mi fe. Tú puedes cargar a tu esposo, tú puedes cargar a tu hijo. Claro que sí, en la Biblia ya pasó. Y Jesús vio la fe, no del paralítico, vio la fe de ellos. Hay una fe que se junta. Que uno solo no puede, tal vez, dos no puede, pero tal vez entre cuatro, tal vez en los que están aquí, podemos cargar a Panamá, podemos producir un milagro en el cielo, si nos juntamos, si nos unimos en nuestra fe. Tal vez tú, mujer sola, has estado cargando con ese esposo y has tratado de llevarlo en tu fuerza, ¿sabes? Junta tu fe con la de otro. Dile: ayúdame a orar por mi esposo. Vamos, pídele a otro y entre varios junten su fe. Es una fe colectiva que funciona. Al ver Jesús la fe de ellos, hubo un hombre llamado Abraham que se paró delante de Dios porque iba a destruir toda una ciudad y le dijo: Señor, si hubiera en esa ciudad 10 justos. Dios le dijo: no hay problema, ve que funciona. Hubo un hombre llamado Moisés que se paró delante de Dios y le dijo: Señor, no destruyas todo. Dios le hizo una oferta que ningún predicador moderno hoy pelaría, pues. Dios le dijo: mira, este país está destruido, este país está lleno de esto, son hechiceros, les gusta Baal, yo los voy a destruir, te voy a poner a ti en otro país mejor que este, te voy a llevar para Estados Unidos, te voy a llevar para otro país. Y ¿saben lo que? La oferta que le hizo Dios a Moisés, ningún predicador hoy la pelaría. Pero Moisés prefirió los vituperios con el pueblo de Israel que antes que los tesoros de los egipcios. Eso se llama amor y sentido de pertenencia por un país, por una familia y por la gente. Necesitamos ese espíritu que tuvo Moisés. Necesitamos el espíritu que tuvo Jesús, que fue el mismo, gloria a Dios, morir por todos. Me entristece que los primeros que salen de nuestro país a veces no son los mundanos, son los cristianos.
Pero como Moisés le dijo, Señor, no. Señor, ¿qué van a decir las naciones? Padre, tu promesa, tu pacto. Prefirió quedarse. Oh, eso lo hacen los hombres de Dios. Eso lo está haciendo el pastor Bertucci porque es hijo de un león, que aprendió de un padre, gloria a Dios, en la genética del padre, a no huir. Oh, gloria a Dios. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Pues para que sepáis, dice el verso 10, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces el hombre se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Sabes? Cuando juntes tu fe con la de otro para cargar un país, vas a empezar a ver cosas que nunca antes se habían visto en Panamá. Empezamos a creer que podemos. Pero este mensaje es egoísta. Dame, yo vengo. Todo es que Dios me tiene que dar algo. Pero ¿y tú? Tú tienes algo que darle a Dios. No solamente en nuestro corazón, nuestra vida. No podemos tener una iglesia consumidora de cristianos egoístas. En el mundo están los que dan y los que reciben. Los que solo están pendientes de recibir solo contarán historia de los que dan están haciendo, porque los que dan van a hacer la historia. ¿Tú quieres ser hacedor de historia? Ponte del lado de Jesús, de los que dan, de los que dijo, mejor es dar que recibir. Mi relación con mis hijas permiten que ellas estén suplidas de todo. Desde el momento en que mi relación con ella se daña, su necesidad empieza. Desde el momento en que la relación de mis hijas se daña conmigo, comienza su necesidad. La oración no es para pedir cosas, la oración es para la relación. Cuando tú tienes una relación con Dios, todas tus necesidades están suplidas. Todas. Por eso Jesús lo dijo. El Padre sabe qué cosas tenéis necesidad para los que tienen relación. Si tú tienes relación con Él, no necesitas. Mi hija no necesita. Yo sé que tengo que tenerles el mercado. Yo sé que las tengo que tener suplidas. Pero desde el momento en que ellas se alejen de mí, desde el momento en que ellas decidan romper su relación conmigo, ahí va a comenzar su necesidad. Nuestras oraciones no pueden estar basadas simplemente en dame, sino en acercarme a Él porque yo quiero tener relación con Él. Yo quiero hablar con Él. A mí me arde en el corazón hablar con Él. Pero demasiado mensaje occidentalizado, demasiada televisión, demasiadas redes sociales con demasiada levadura. Donde hay un poco de lo bueno con un poco de lo malo. De manera que no lo puedas ver. Nos hemos vuelto egoístas. Cristianos egoístas. Que no estamos pendientes de la necesidad de otros. Que solo venimos por lo mío, por lo mío, por lo mío. ¿Sabe? En el dar está el suplir de tu necesidad. Yo veo a mi Señor Jesús enseñando una parábola. La parábola del buen samaritano que tanto ha sido predicada pero poco practicada. Y va un sacerdote del templo y ve al hombre medio muerto por los ladrones. Dice la Biblia que lo vio y siguió de largo. ¿A qué fue? Se fue a su templo. Señor, ese ladrón allá, Padre, ese hombre que fue golpeado por ladrones, bendícelo, sánalo y ayúdalo. Eso es lo que la iglesia ha hecho.
Es lo que Jesús estaba denunciando. Desde nuestros cómodos templos, orar por un país, eso está bien. Pero si tú no, mira, Jesús califica como intercesor, no solamente porque intercede delante de nosotros, sino porque muriendo en una cruz demostró que ama a los que intercede por ellos. Jesús en una cruz demostró que nos ama. Nosotros orando en el templo tenemos que demostrar nuestras oraciones en la calle, cargando a la gente, cargando un país. El hombre se fue al templo a orar. Señor, sánalo. Señor, ayúdalo. Señor, suple su necesidad. Qué cómodo. Desde nuestras iPads ver cómo sufre un país y ver las noticias. Desde la comodidad de nuestros templos. Luego pasa un levita que representa a los que sirven en el templo. Lo mira y sigue de largo a su templo. Pero pasa un samaritano y es tremendo porque los samaritanos y judíos no se tratan. Los judíos consideran que los samaritanos no sirven para nada, pero Dios escoge lo que no es para avergonzar a lo que es. Pasa un samaritano y hace algo que los otros dos no hicieron. Se acerca al hombre golpeado. Los demás pasaron de lejos. Mira qué peligro es andar de lejos. Ver de lejos la necesidad de un país, todo verlo de lejos. Pero cuando él se acerca, dice, se acercó, hizo algo que ninguno hizo, se acercó. Y dice la Biblia, mi Señor Jesús, que cuando se acercó fue movido a misericordia. Cuando acercamos a la iglesia, a la necesidad de un país, la iglesia va a ser movida a la misericordia. Cuando la sacamos con el evangelio, cambia los cárceles y ven cómo está un preso, eres movido. Cuando lo sacas a ver cómo viven los pobres, eres movido. Tengo empresarios, porque nuestra ciudad está dividida en dos partes, no es como aquí que todo está mezclado, está dividida en dos. La mitad, los pobres, la más grande, y la otra mitad, los ricos, no está mezclada. Y como no están mezcladas, los ricos nunca ven la necesidad del pobre, solamente desde las iPads, desde la internet. Y cuando llegan a la iglesia, los que son de clase media, con muchos se ha hablado, vamos al evangelio, cambia. Oh, pastor, yo no voy para esa zona, me pueden asaltar, me pueden matar, me pueden robar. Pero vete conmigo, no te va a pasar nada. Te pones una camisa y vamos, no te va a pasar nada. Yo te lo garantizo, yo te paso buscando. Me los he llevado. Nunca en su vida habían pisado la necesidad de un barrio pobre. Nunca habían visto mujeres comiendo de la basura. Nunca habían visto estas cosas de cerca. Todo desde la noticia, todo desde el iPad. Y yo he visto que funciona lo que mi Señor Jesús dijo. Porque cuando los he acercado han sido movidos a misericordia y se han convertido en gente que da. Porque este samaritano sacó de su dinero y dio para el mesón. Yo creo que una iglesia va a ser movida a la misericordia cuando es acercada a la necesidad de un país, cuando es acercada a la necesidad de la gente. El cielo va a intervenir para mover corazones. He visto que todo el que acerco, todo, son movidos. Son movidos. Algo pasa en el cielo, pero es movido. Por eso esta iglesia está siendo movida, por esta iglesia es verdadera, por eso esta iglesia está haciendo y conquistando. ¿Por qué? Porque está cerca de la necesidad. No va a las cárceles ahora porque el sistema organizado se lo prohibió. Pero está yendo a la necesidad del país. Está yendo a las zonas necesitadas. Y está viendo lo que están sufriendo las almas que no tienen a Jesús. Las almas que no tienen luz en sus vidas. Y las están cargando. Y las están llevando a Jesús. Porque ellos no pueden. No tienen las piernas, no tienen la fuerza, pero las están cargando. Y allí cargándolo, llevándolo a Jesús. No, es que el problema es que la religión, en vez de llevar a la gente a Jesús, la están conectando a ellos mismos. Y han desconectado a la gente de Jesús para conectarlo a su propio ministerio. Conectarlo a su propia visión. Y por eso no hay poder, y por eso no hay gloria, y por eso no hay unción. Yo creo que para esta iglesia vienen días de gloria. Usted ha sido bendecido, ustedes han prosperado. Mira el tamaño de esta iglesia. Estoy sorprendido.
en tan poco tiempo. Lo que puede hacer la fe de un hombre cargando un país. La fe de un extranjero cargando a un país. Si Él lo hizo, tú puedes hacerlo. En nuestra tierra, en nuestro país, tenemos que tener amor y sentido de pertenencia. Ese amor que Él tiene por Panamá, ese amor tienes que tenerlo tú que eres panameño. Tener ese amor, no solamente por ti, por tu familia, por un país. Dice la Biblia que por fe conquistaron reino. Una traducción dice por fe conquistaron países. Por fe conquistaron países. Habrán hombres de Dios que tendrán una fe no para un grupito, sino para un país. Si Él hubiese querido un grupo, se queda ya en la principal, en la ciudad más importante que es Panamá, donde están los que tienen dinero, y no se viene para esta zona. No abre una iglesia allí con un pastor en el basurero, no abre iglesias allá, no abre iglesias acá, sino se acomoda en su necesidad. Pero cuando estamos movidos por el amor genuino de Dios en nuestros corazones, entonces acercamos a la gente al reino de Dios. Algo grande va a pasar, vienen días de gloria. Oremos, iglesia, con este corazón de tener relación con Dios. Empecemos a ejercer fe todos juntos. Todos juntos. Juntemos la fe tuya con la del otro, con la del otro. Por eso es tan importante congregarnos. Porque nos juntamos como se juntaron ellos para cargar a otro. Juntemos nuestra fe, funciona. Tal vez la mía sola no pueda. Pero si la junto con la de él, si la junto con la de él, si la junto con la de ella, entre todos podemos cargar este país. Claro que sí. No, pastor, Venezuela está perdida. Venezuela no tiene solución. Eso es lo que quiere el diablo, que nosotros creamos. Ahí hay un juicio que no puede ser detenido. Allí hay, lo que hay es que no se puede hacer nada porque el país no quiere a Jesús. Pero yo sí lo quiero. Y hay una iglesia allá que lo quiere. Y con nosotros es suficiente para pararnos delante de Dios e interceder a favor de un país. Y que todo juicio sea detenido. Y que todo demonio y toda hechicería y toda brujería sea detenida. Con nosotros podemos. Ellos pudieron, nosotros podemos. Este paralítico puede representar tu esposo, mujer, que no ha conocido a Jesús. Puede representar tu hijo o puede representar tu país. Quien sea que necesite a Jesús. Esa persona necesita que se le cargue y se le lleve. Esa persona necesita el amor de gente. Y tal vez en ese milagro habrán obstáculos. Tal vez cargándolo te consiga gente que te obstaculizan. Pero no te detengas a criticar, no te detengas en su sistema. Sigue ejerciendo fe. Tu fe va a abrir los cielos que han estado cerrados, se van a abrir. Y el milagro va a llegar. El milagro va a llegar. Escúchame bien, el milagro va a llegar. El milagro va a llegar. Y Jesús va a decir, la fe de esta iglesia, Maranata Maranata oeste. Al ver Jesús la fe de la iglesia Maranata oeste. Al ver Jesús, no la fe del otro, la fe de Maranata oeste. Le dijo al paralítico, ¿te das cuenta? Se puede hacer. Podemos con nuestra fe influenciar un país. Podemos con nuestra fe influenciar toda esta región. Este grupo. No necesitamos ser miles para influenciar. Necesitamos tener fe en nuestros corazones. Amén, preciosa iglesia. Les amo, les quiero, les bendigo. Gracias a mi papá por darme esta oportunidad. Ha sido un honor compartir con ustedes este pequeño mensaje. Y ha sido para mí un honor estar hoy y ver este milagro. Porque este templo es un templo a la fe.
la fe de una iglesia. Están en el mejor lugar, iglesia. Y vienen días de gloria para ustedes. Tienen todo lo necesario para crecer y para ser una iglesia de influencia, que influencie un país. Yo no sé lo que va a pasar, pero sé que va a ser grande en Panamá, porque cada vez que vengo la cosa está más grande y mejor todavía. Estoy sorprendido de lo que Dios está haciendo. Así que alégrese y gócese, Dios lo trajo al mejor lugar. Y recuerde que Dios te trajo porque hay algo en ti. Hay algo en ti. Dalo para Dios. No lo lleves. No te permitas, como lo dije en la iglesia central de Panamá, no permitas, y aquí concluyo, que eso se vaya a la tumba. La Biblia dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. Hay algo en ti que la Biblia le llama tesoro. Y está dentro de ti. Yo le decía a la iglesia de Panamá central que los lugares más ricos de mi país no son los campos de petróleo. Los lugares más ricos no son su naturaleza, no son sus recursos naturales. Para mí el lugar más rico de mi país son los cementerios. ¿Sabes por qué? Porque allí hay ministerios que nunca se cumplieron, hay llamados que nunca se hicieron, hay empresas que nunca se hicieron, hay cosas que Dios tenía preparadas que nunca se cumplieron porque se los llevaron a la tumba, porque no cumplieron el propósito de Dios en sus vidas. Salomón dijo: muchos planes hay en el corazón del hombre. Sí, nosotros planeamos mucho con la cabeza, pero el propósito de Dios es el que va a prevalecer. Salomón estaba diciendo que hay un propósito en Dios, y antes de hacer planes, descubre tu propósito para que hagas tus planes en base a los propósitos de Dios. Hay algo que Dios puso en ti y no puedes dejar que se vaya, irte a la tumba, morir sin cumplirlo, porque no serás eternamente feliz, no serás completamente feliz hasta que cumplas el destino para el cual Dios te llamó, te escogió y te puso en este espacio de tiempo. Si no tuviera Dios propósito contigo, ya te hubiese llevado. Ya hace tiempo. Pero porque hay algo que requiere de ti, algo que Dios puso. Aquí estás. Y no permitas que Satanás te frustre, que te dediques a cumplir tus propios planes. ¿Sabes qué es triste? Estar vivo y no saber por qué. No naciste para pagar cuentas. No naciste, no eres un número en un montón. No eres una casualidad biológica. Eres un plan de Dios. La Biblia dice: Señor, mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas las cosas que después fueron. O sea, Dios lo planeó, lo planea ya. Y lo colocó en ti. En cada uno de los que están hoy aquí hay un propósito de Dios, hay un llamado de Dios, hay un fruto que otro necesita, hay algo que te requiere, que Dios requiere de ti, y estás aquí hoy. Y este hombre de Dios te ha estado entrenando para que lleves mucho fruto, y ese fruto permanezca siempre. Nunca el fruto alimenta al árbol, el fruto es para alimentar el ciclo de la vida, y cuando tú alimentas el ciclo de la vida, ese mismo ciclo te alimenta a ti. Yo creo, gloria a Dios, en esto. Yo creo que cada persona en esta tierra es un plan de Dios. Yo creo que cada persona tiene un llamado y tiene un propósito. Pero vamos, este evangelio occidental es todo elitesco. Solo una élite los llamados. Por eso vemos tantos exorcistas profesionales que tienen que estar, son ellos los únicos que pueden traerte liberación. Cuando Jesucristo dijo: el que el Hijo del Hombre conociere será verdaderamente libre. Porque son ellos los únicos que pueden liberar. Solamente son los únicos, y la gente allá. Y ellos en el medio. Pero cuando un hombre de Dios te conecta a Jesús, tú mismo, a través de tu relación, entras al trono de la gracia y logras la liberación que necesitas, y logras el alimento que necesitas, y logras el esposo que necesitas. Lo traes a la cruz. Les amo, preciosa iglesia. Les pido sigan orando mucho por mi papá, Javier. No nos suelten en oración. Es lo que más valoro de ustedes. Es lo que más valoro de mi papá, que siempre está ayunando y orando por nosotros. Allá vamos a
a estar todo el tiempo en ayuno y oración, todo el tiempo. Pero necesito que unamos la fe. Lo necesitamos, solo no vamos a poder. Nosotros los venezolanos solo no vamos a poder. Requerimos la ayuda de los panameños, que nos ayuden a cargar este país. Los venezolanos cargamos una esquina, los panameños otro, los colombianos otra punta, y entre todos ejercemos fe para llevar un país a Dios. Solo no podemos. No somos lo suficientemente fuertes. Necesitamos sus oraciones, por favor, iglesia. Yo les pido que se pongan de pie y oren. Les voy a pedir, por favor, oren, papi, por Venezuela, por mí, por mi papá. Y también es muy cruel cuando un país está en crisis como está Venezuela, y que los países que estamos prósperos y bendecidos no nos acordemos del amor y la misericordia, independientemente de individuos, porque hay individuos buenos y malos en Puerto Rico, Estados Unidos, Panamá, en Colombia, Zimbabue, a donde sea. Usted no sabe la vergüenza que me da a mí que a este pastor de la iglesia más grande en Panamá, con más de 15,000 miembros, me lo agarran en la inmigración aquí en Panamá, me le hacen la vida imposible, y la gente que se supone que es un servidor público, la forma como lo trata es decirle: a los panameños no nos gustan los venezolanos. ¿Usted cree que eso le trae bendición a un país? No. Todo servidor público en un país es apolítico y es religioso. Él no puede mezclar sus opiniones personales de odio, de resentimiento. Así que también tenemos que arrepentirnos los panameños, porque yo estoy aquí, de ese odio que es algo para la política, que es algo para alguien ser elegido, concejal o lo que sea, pero ese no es el Espíritu de Dios. Porque ustedes pasaron su crisis. No se lo olvide, hay una generación aquí malcriada en Panamá que no sabe la crisis que pasó este país. Y alguien tuvo que ayudarles. Otros países los recibieron y otros países les enviaron comida y les enviaron ayuda. Así que renunciamos a eso, a esa fobia que no es de Dios. Yo creo que usted tiene a sus manos, Él representa a Venezuela. Vamos a bendecirlo. Aquí no somos ni venezolanos, ni panameños, ni americanos. Aquí somos cristianos. Ayúdame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro el reino de Dios. Esta iglesia no es lo mismo. No somos lo mismo. No estamos llevando una cultura nacionalista o política, porque yo no soy político ni nacionalista, sino política de reino. Si no fuera aquí, así yo no estuviera aquí, Señor. Oramos, oh Dios, por tu siervo. Oramos, Señor, por el apóstol Javier Bertucci. Oramos, oh Dios, porque tú des conclusión a esa condición en Venezuela, porque hay un pueblo sufrido, hay un pueblo noble, hay un pueblo que no puede escapar, que no puede salir, hay un pueblo que tiene que sobrevivir. Padre, pedimos que haga justicia. Remueve de las autoridades, Señor, presidenciales, aquellos que no aman el país. Señor, aquellos que solamente aman su bolsillo, aman su estómago y no les importa un bledo, Señor, un país. Oramos por ellos, Dios. Señor, que tú seas quien los ayude, les bendiga y traiga, oh Dios, una resolución pronta a este asunto. Así oramos también por Panamá. Danos un espíritu de compasión y de misericordia hacia Venezuela y otros países, porque también, oh Dios, sabemos que estamos en el mismo peligro. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Si lo cree, aplauda fuerte al Señor. Amén.
Gracias. Puede sentarse.